Muy bien, pues vamos a continuar en este estudio de este texto que se llama El Sermón de la Montaña de Emmett Fox. Prácticamente estamos abarcando los puntos que son el asunto de la metafísica pura en nuestra existencia, quitarnos de rollos mentales, quitarnos de cuestiones que no nos ayudan a tener una vida exitosa, feliz, como es comandado a hacer para nuestra existencia, y que podamos avanzar con base en estos preceptos que nos deja el Maestro Jesús y que en este caso interpreta Emmett Fox en este texto que se llama El Sermón de la Montaña. Entonces, justamente Jesús un día subió, ¿verdad? Subió a la montaña, se llevó a los estudiantes y les dio lo que ahora conocemos como las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, por supuesto, tienen que ver con principios, en sí son 8, que son 8 principios que vamos a ver y prácticamente están muy sencillos que nos los podemos aprender de memoria. Hay un orden, digámoslo así, que podemos meditar en él y que con base en eso pues vamos a comprender bastante. Dice en Marcos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos: y viendo la muchedumbre subió a un monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Podemos leerlo todos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, entonces, ¿cómo comienzan estos? Para que lo podamos memorizar, ¿verdad? Primero les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es el comienzo de todo eso, digámoslo así, la ausencia de un bien. Dice después, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Entonces, primero comienza en los pobres en espíritu, después los que lloran, para pasar después a los mansos. Si ustedes ven, digámoslo así, son como las llamadas virtudes pasivas, son virtudes que en realidad no son así imponentes, pero que en realidad hay un bien dentro de cada uno de ellos, que ya vamos a ir estudiando. Pero primero los pobres en espíritu, luego los que lloran, luego los mansos, y luego los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? O sea, vamos a comenzarlos otra vez. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, digamos así, estamos hablando hasta ahorita pues de aparentes ausencias en estas cuestiones. Después ya comienzan algunas cuestiones interesantes y bellas. Después, los misericordiosos. Después, los limpios de corazón, porque ellos también serán llamados los hijos de Dios. Entonces ya comienza ahí con la misericordia. ¿Recuerdan cuál era el primer paso para encontrarse con Dios? Pues justamente el perdón. Es a través de la misericordia que muchas personas llegan. Entonces ya estamos hablando acá de virtudes y después la limpieza de corazón o la pureza de corazón. O sea, ¿para qué sirve el perdón? Para limpiar el corazón en este caso. Y después dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, ya implica una persecución, ¿verdad? Por una cuestión justa. En este caso vamos a ver lo que todo esto es a nivel mental. Y después, bienaventurados seréis cuando os vituperaren o persiguieren y dijeren en vosotros por mi causa, dice el Maestro Jesús, ¿verdad? Por causa del ser interior. Y dice mintiendo, cuando mientan y hablen de ti, exactamente. ¿Qué significa vituperar?
cuando te hablen cosas mal de ti, que digan, ay, la Lili hizo esto y aquí y allá, y que todo se crea la bulla, y todos contra Lili, todos contra Lili. Me dedica su energía. Me dedica su energía. Pues sí, dice ahí, ¿verdad? Que te persigan y te vituperen mintiendo, ¿verdad? Diciendo cosas que no son. Entonces, por supuesto, dice gozaos y alegraos. Entonces ya más o menos lo tenemos. Primero, bienaventurados Los pobres en espíritu. Después, los que lloran. Después, los mansos. Número 4, los que tienen hambre y sed de justicia. Número 5, los misericordiosos. Número 6, los limpios de los limpios de corazón. Número 7, los que padecen persecución. Número 8, los que vituperaran a los que persigan por causa del ser interno. Vamos a irlos profundizando, pero bueno, ya por lo menos se los aprendieron, ¿verdad? Son buenos estudiantes. ¿Cuál es el asunto? La enseñanza crística, en este caso es la enseñanza cristiana, que se coloca así, pero digámoslo así en el español, que es tan claro para explicar las cosas, el cristianismo tendría que ser crístico. La enseñanza cristiana en realidad es enseñanza crística. Obviamente, pues eso ya se ha vuelto en muchos sentidos, que tú sí eres cristiano y tú no eres cristiano y todo eso. Eso sáquenselo de la cabeza, eso no existe. Jesús nunca se enteró que era cristiano, para comenzar. Pero si tenemos que ponerle un nombre correcto sería el crístico. Y en realidad todos los católicos y evangélicos y todos son cristianos todos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sigue las enseñanzas del Cristo, que Jesús ni siquiera se llamaba Cristo. Jesús era Jesús. Y era judío, igual que su mamá y toda su familia. Entonces, bueno, ¿cuál es el asunto? Que esta enseñanza de la fusión con el ser interior, con el Cristo interior, está justamente en grandes tratados como pueden ser el Noble Octuple Sendero, los 8 pasos del yoga de Patanjali, los 10 mandamientos de Moisés, y es justamente el espíritu de la enseñanza. Esa es la esencia pura. Hay que regresar siempre a esos preceptos cuando uno ande hecho bolas por ahí. Y por supuesto a nuestra conciencia occidental le hace mucho sentido este asunto del sermón, ¿verdad? Del sermón de la montaña. ¿Por qué? Porque finalmente hemos crecido prácticamente con la enseñanza de Jesús muy cercana todo el tiempo, porque bueno, prácticamente América fue descubierto por un país que era católico. Entonces todos los países hispanohablantes tenemos esa concepción, por supuesto, católica, cristiana, apostólica, romana y todos esos asuntos, y eso no quita que puedas aprender más enseñanzas, por supuesto, pero hace mucho sentido comprender desde este punto ahí, y a partir de esto, después trataremos los Yoga Sutras de Patanjali, trabajaremos el Noble Octuple Sendero, trabajaremos el Bhagavad Gita, que es una enseñanza del Sanatana Dharma tan preciosa, que bueno, próximamente pues también vale la pena que la trabajemos y que nos fundamos en esto, ¿vale? Entonces, Jesús habla de principios mentales. Esto es muy importante. Todo lo que ustedes van a ver aquí son principios de la mente. Son estados mentales. Esto quiere decir que un estado mental repercute en todo el sistema. Una actitud mental que tú tienes, que es un estado mental, repercute en cómo vives, cómo te vistes, cómo hablas, cómo haces, etc. No al revés. No haciendo, digámoslo así, un ayuno, un voto exterior, vas a cambiar tu estado mental. Porque en realidad, dice Emmett Fox, eso es hipocresía. Creyendo que tomando decisiones afuera vas a llegar al centro, puede que a lo mejor después de mucho tiempo, pero no funcionan así los principios. Es como la dieta. Ya me voy a amarrar la boca para no comer nada. ¿Y qué es lo primero? Ay, ya tengo hambre. Pasaban 15 minutos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no funciona así. Lo que hay que trabajar en este caso son los estados mentales. Y eso es metafísica pura. Cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta. Es uno de los principios del señor Gautama, el recto pensar, ¿verdad? Un pensamiento torcido, nada sale bien. Y ahí es donde nos podemos ver. Por sus frutos los conoceréis. Si no estamos expresando algo que nos agrade, que nos guste y demás, es que hay un pensamiento chueco, que hay que corregir.
Y ahí está la clave, que eso representa actitudes en nuestra vida, ha formado nuestro carácter y entonces tenemos pues esas cuestiones de pronto muy arraigadas porque hemos creído que así son, pero en realidad si cambias el estado mental, el principio mental, vas a cambiar la situación. Podemos leer, si les parece. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, decía el Maestro Jesús, porque Jesús no da instrucciones, no nos ordena, es antirritualista y antiformalista. ¿De qué habla Jesús? De adorar en espíritu y en verdad. El espíritu es el carácter, la esencia, el estado mental del cual estamos hablando, y la verdad, por supuesto, es la enseñanza, las leyes, los principios. Entonces, adorar a Dios quiere decir vivir con el carácter de Dios, vivir en el estado mental en el cual vive Dios. Sumarnos a todo eso, y eso es ser un adorador, por supuesto, de tiempo completo. Ahí sí, por supuesto, orando sin cesar, que todas nuestras actitudes, que toda nuestra vibración, todo lo que emitimos, sea consono con ello. Va por ahí la cuestión. Ahí difiere un poquito, no entra los sacrificios. Todos esos rituales, sacrificios, votos, dogmas y demás, son la causa de que la gente no llegue a Dios. Justamente el motivo por el cual, según esto, entre comillas, fueron hechos, es la razón por la cual la gente no llega a Dios. Sí. Pero por ignorancia se hicieron esos rituales, ¿no? Mira, se los voy a poner sencillo y Jesús tenía este asunto. La gente que tiene poder es porque la otra gente cree que tiene poder. Y entonces cuando una persona tiene un poder sobre otra persona, ¿qué es lo que quiere hacer? Mantener ese poder. ¿Y qué es lo que hace? Como los fariseos, 700 prácticas. Y si no los cumples, no puedes llegar a Dios. Entonces venme a ver para que te ayude. Rituales, cosas. Por supuesto, toda la gente en ese tiempo vivía condenada, vivía miserable, vivía excomulgada con todas esas cuestiones, porque era dificilísimo ponerse en esa cuestión. Entonces, vean la belleza de este parteaguas metafísico de nuestra vida. El asunto es cambiar mentalmente, cambiar interiormente, hacer este switch mental de nuestra existencia, este estado mental que representa nuestra vida, y a partir de ello, por supuesto, conectarnos con todas las cualidades, virtudes, y nunca sentirse fuera del cielo, fuera de la gracia, fuera del perdón, de nada de eso, que es justamente lo que esas prácticas hacen sentir. O sea, todas esas a lo mejor rituales o prácticas que se tienen en ciertas religiones o filosofías, si o las mandas, por ejemplo, todo eso sería como más como un acto de devoción a Dios, o sea, como que están en eso, pero a lo mejor por ahí no es exactamente, pero como que se están acercando. Sí, se los voy a decir francamente, como también metafísicamente hablando, ninguna de ellas tiene desperdicio, ninguna manda, ninguna cuestión, todo cumple con una función, pero yo estoy hablando aquí con metafísicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que seguramente a ustedes les es muy claro esto. Habrá gente que no lo entiende y diga, están diciendo que no, que esto, que las religiones, que aquí, que allá, pero no va por ahí la jugada. Acuérdense que de acuerdo al sapo la pedrada. Eso quiere decir que de acuerdo a cómo estés devolucionado o primitivo mentalmente, requieres una religión que te force a hacer tales o cuales cosas. Ya está en ti. Qué distinto sería, por ejemplo, que tú estés libre de todas estas cuestiones del pecado, del error, de la condena, y que aún así decidas, ¿sabes qué? Voy a adorar, voy a amar, voy a hacer esto, voy a participar de este ritual, voy a hacer esto, digámoslo así, libre de culpa. No por recibir un perdón ahí, sino porque estás en la conciencia de este plano y del estado mental que corresponde. Hay veces que entonces ese ritual
que puede estar establecido por seres humanos, se vuelve mucho más poderoso porque tienes el estado de conciencia que originó ese ritual. Y la hostia, por ejemplo, te sabe divina, te sabe a gloria, ahí sí, que no son las glorias que traen cajeta, ¿verdad? Entonces, Sentirte merecedor, sentirte digno. sí, por supuesto, pero eso también tiene otras consideraciones que gente que no ni siquiera conoce el planteamiento del estado metafísico dice. Entonces, me han contado por ahí que hacen planas de yo merezco riqueza, yo merezco riqueza, yo merezco riqueza, y eso es a la autosugestión, no es crística, es otro tipo de manda. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Es como una liga donde estamos en equilibrio y apenas nos jalamos tantito para allá, ya te ladeaste de la liga. O sea, el planteamiento puro metafísico es lo que es, por eso es lo que se conoce como la verdad. Ya lo que interprete cada quien de todo eso, bueno, será el asunto, pero por eso este texto es primordial. Es, por ejemplo, antes de lo mejor de una persona que antes de que conozca los estudios metafísicos va a la iglesia, por ejemplo, recibe la comunión y para él yo recibo a Jesús en mi corazón. Y como que ahí se quedó, ¿verdad? Ese mentalismo. Pero después de los estudios de metafísica tú vas, comulgas y la comunión es un recordatorio o es tener presente que tienes ese ser interno dentro de ti. Entonces ya lo ves con otra perspectiva y no nada más de que ay, Jesús está conmigo, o sea, es lo que implica ese rito, por así decirlo. Sí, o sea, es así. El metafísico, en este mismo ejemplo, va consciente de que Jesús, Dios, el ser interno, siempre está con él, antes y después de eso. Y esa comunión, por supuesto, es, digamos así, un símbolo, un anclaje, algo que repercute en la conciencia. Y entonces, estaba antes contigo, sigue contigo, está durante y está después. Y la gente que va, muchas veces, va solamente en el momento en que se la recibe, lo tiene, Jesús está ahí con ellos en ese momento y ya después se van y dicen, ¡inga tú! Y se van a pelear, a criticar y a juzgar y a hacer todo lo que el mundo hace. Entonces, digámoslo así, por supuesto la comunión no puede ser asunto de un instante. Esto es un asunto de una vida constante, rítmica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto de los fariseos? Pues que ponen muchísimos requisitos, siempre entonces hay una víctima, siempre se siente uno víctima, y lejos de cumplir con el deber, siempre se está en pecado. Ellos tenían más de 700 requisitos, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Porque ahí está el detalle, creerse un pecador equivale a hacerlo con todas las consecuencias que se derivan de tal condición. Y la buena noticia es que en esta era, con esta enseñanza, no existe el pecado. Eso ya se quitó, no sirve para nada. Probó no servir para nada, más que para condenar a más personas, en este caso muchas de ellas inocentes. ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Podemos leer. Liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para cosas temporales o la salvación espiritual. Una nueva vida, una actitud mental completamente nueva. Exactamente, Jesús vino a dar una nueva vida. ¿A través de qué? De la fusión con Dios, es lo que llamarían los orientales yoga. A través de la conciencia en las cosas, dice Emmett Fox, quitándole poder a lo externo. Dice, ya sea para cosas temporales o para la salvación espiritual. Lo externo no tiene poder de hacerte más espiritual. Entonces, por supuesto, imagínense qué tremendo. Y lo que viene a hacer Jesús es a dar una nueva vida. De hecho, este texto del Sermón de la Montaña viene en momentos que seguramente ustedes por vibración están recibiendo esta enseñanza, porque si no es que está por comenzar una nueva vida, ya comenzó. Una nueva vida corresponde con un nuevo estado mental, y esa vida se les está dando nuevita, así, completa y totalmente, con un nuevo yo.
Y uno, dependiendo de su sensibilidad, pues la vive, la recibe y todo se transforma. Eso es tal cual. Es, por tanto, la Biblia un texto de metafísica, ¿verdad? Por supuesto, hay muchísimos libros que ha escrito Emmett Fox, Connie Méndez, Rubén Cedeño, prácticamente todos los que estudiamos esta línea corresponde a eso, y van a encontrar plagado de Jesús de la Biblia, y ellos utilizan el método Pesher, que es la técnica para descifrar todos estos símbolos que están metidos, que representan estados mentales de los que dejaron los sabios, los profetas, las personas que conocían esa técnica, para que ahora nosotros meditemos en ellas. Entonces es un manual para el desarrollo del alma, y la búsqueda del alma es la prosperidad. Pero hay que también comprender qué es prosperidad. En todos estos estudios, prosperidad quiere decir recibir lo que se decreta, recibir lo que se pide. O sea, una persona prospera cuando se le cumple lo que ha decretado, cumplido y demás. Entonces, es muy interesante todo este planteamiento. Entonces, comenzamos ya con las bienaventuranzas, si les parece bien. La primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Muy bien, aquí viene es el primer precepto, es el primer principio, valga la redundancia, porque ahí está la clave de comenzar con todo eso. Ser pobre en espíritu quiere decir no tener muchos rollos mentales. Y esos rollos mentales corresponden a veces con actitudes que tomamos, que nos creemos que somos ya, y que yo soy así y asado, y así me crió mi mamá y no hay de otra. Y ser pobre en espíritu quiere decir no ser terco, ser flexible. Por supuesto, uno de los puntos del yoga, por ejemplo, es la postura, ¿verdad? Donde hay un tipo de yoga donde se hacen asanas o posturas, y entonces requiere flexibilidad. Pero este es un punto donde estamos hablando de flexibilidad mental, adaptabilidad a las cuestiones. Es haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. A toda idea preconcebida de que solamente por este camino se llega a Dios. Solamente por esta práctica se llega a Dios. Solamente así. Eso, imagínense qué angosto estamos poniendo el camino para llegar a Dios. En un sentido de que si no hago esto, ya no. Y como la mayoría de las veces no se hace, nunca se está con Dios. Entonces es una limitación, por supuesto, a la unión. Se tiene que estar dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y sus prejuicios. Tenemos que estar dispuestos completamente a rompernos la mente de todo lo que creemos, de todo lo que nos imaginamos. Ahí comienza este precepto. Porque los ricos, de los que hablaba Jesús, se referían a posesiones mentales. ¿Y cuáles son las grandes posesiones? Que nos explica Emmett Fox. Opiniones preconcebidas. Yo creo que es así, no, y ya. A mí me dijeron que era así y yo creo que es así. No opinión. Confianza en nuestro propio juicio. Cuando más crees que estás seguro de algo, es cuando menos lo estás. Es fuerte. Cuando crees que ya tienes el pajarito en la mano, ya había volado. Esto es una invitación, por supuesto, a siempre dudar de nuestro juicio, dudar de que tengamos la última versión de la historia. Lo nuestro siempre es una propuesta. Es hasta donde alcanzamos a ver. ¿Vamos? Certeza en las ideas con las que estamos familiarizados. Ay, sí, como yo es familiar esto, pues yo estoy seguro de esto. ¿Me entienden? Ni siquiera en metafísica, que estudiamos algo tan bello, proponemos que esto lo debe de saber, creer todo el mundo, de que es así la vida y que no hay de otra ni nada de eso. Decimos, no nos crean, vean a ver qué. Eso es así. Orgullo espiritual por méritos académicos, por supuesto, no
por más títulos que se puedan tener académicos, una persona tiene más conocimiento espiritual. El espíritu no va con las leyes del plano físico, como pueden darse cuenta. Predisposición sentimental hacia determinadas instituciones, determinadas religiones, determinadas nacionalidades, determinados países. No, pues los de ese país son bien buenos, los de este país son malos, los de esta religión son buenos, estos son malos. Aquí en mi país somos buenos y en otro país son malos o son esto. Predisposición sentimental. Los Rayados esto y los Tigres el otro. Y, no ayuda eso a entrar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en litigio. Hábitos que nos duele abandonar. Es una posesión, ¿verdad?, que tenemos ahí. Son hábitos de carácter, de pensar, de sentir, de siempre vivir de un modo. Siempre levantarnos del mismo lado de la cama, siempre cepillarnos del mismo modo, siempre bañarnos igual. Son posesiones. Preocupación por que nos quieran y nos respeten los demás. Eso, es que me da miedo que vayan a decir de mí que yo quiero. Porque dice la gente es así, sobre todo los políticos dicen, quiero que me quieran, quiero que me amen. Y en muchos sentidos, si nos pusiéramos a hacer un análisis psicológico de muchos de los que llegan ahí, sí, por supuesto, llegan para querer tener poder, pero ese poder es un poder imaginario, que les da a las personas que les dan poder. Es así. Entonces, y detrás de eso, por supuesto, hay una cierta dosis de querer ser una persona querida, reconocida, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto, es una posesión que no deja entrar al reino de los cielos. Porque si entonces la gente piensa que tú estás mal, ya no entras con Dios. La gente, cuando estaban crucificando a Jesús, creía que Jesús estaba mal, que era un ladrón. Y ya porque mucha gente lo cree, ¿era verdad? Por supuesto que no. El público, la bulla, la raza, no porque mucha gente piense lo mismo, eso es verdad. Entonces, ahí está, ¿verdad? Y qué interesante. Y por supuesto tiene que ver también con liberarnos del temor al ridículo. Es que, ¿qué van a decir? Si esto, si el otro, que yo creo en estas cosas, o que esto, que... Por supuesto, va por ahí, esa es una posesión. Interés en los honores y distinciones del mundo, ¿verdad? Eso no nos ayuda muchas veces a llegar al reino de Dios. Dice el maestro Emmett Fox, todas esas posesiones nos mantienen en un exilio de Dios. Quienes tenían grandes posesiones no recibieron el mensaje de Cristo. Por eso le seguía gente bien, pero bien sencilla a Jesús. Las rameras, los cobradores de impuestos, la gente prácticamente sin posesiones mentales. Y entonces, Emmett Fox nos da estos 8 puntos de cómo se vive como pobre de espíritu. Número 1, porque no se ha tenido nunca. Quizás si no has tenido nunca un tipo de esas posesiones, pues está más sencillo vivir libre, desposeído de esas cosas. Número 2, podemos leer, porque se han elevado a un plano superior por su comprensión espiritual. Por supuesto, hay personas que no les interesa nada de la lista que vimos de posesiones mentales de la vida, ni ser reconocidos, ni tener estatus, ni gloria, ni un grado académico que les represente su evolución, ni nada de eso, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque dicen, ¿eso de qué me va a servir si yo lo que quiero es cómo vivir bien, cómo vivir con Dios, cómo conectarme? Por supuesto, vivir en un plano superior. Número 3, se han librado del amor al dinero, a los bienes terrenales, al temor al que dirán y a la desaprobación de familiares o amigos. Por supuesto, posesiones en todos los ámbitos, ¿verdad? Se han librado de todo eso. Eso no quiere decir no tenerlo, sino que eso está bien, es un instrumento, es una fórmula que te ayuda, pero tú tienes que vivir libre, ¿verdad? Número 4, ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Eso es así, ¿verdad? Por supuesto, Jesús era un irreverente contra todos. O sea, no le tenía respeto
o más bien ponía las cosas en su lugar. Que para pronto, o todos rabudos o todos colones, ¿verdad? Dicen. O todos nos merecen respeto como seres humanos, o todos a la goma. Entonces, qué interesante nivelar la mesa, todos como hermanos o nadie. Nadie por encima del otro. Fortísimo. Número 5, saben que no son infalibles. O sea, eso tiene que ver con siempre estar verificando. A ver, yo medité esto, he pensado esto, es así. Sé que mi entendimiento es limitado, pero esto es lo que yo propongo para esta cuestión. Qué interesante. Número 6, comprenden que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas. Uy, qué fuerte es eso. Yo que siempre me amarraba de una palmera cuando venía un huracán, ahora me doy cuenta que no era la mejor solución. Porque la palmerita también se la puede llevar el huracán. La arranca y se la lleva con... Sí, pero eso me lo enseñó mi papá y mi tatarabuelo. De hecho, formamos una secta que nos llamamos los amarrados a las palmeras. Y de pronto te das cuenta que no es útil. Hay que cambiar. Hay que darnos cuenta, aunque sea muy querida esa tradición, aunque nos haya hecho de una, qué sé yo, una familia, cosas, no sirve, cámbialo, muévelo, ¿verdad? Aunque sea muy querido. Es posible que el modo con el que ven la vida sea falso y requiere ser modificado. Es posible que yo vea las cosas erróneamente. Eso es así. Por eso decidimos no creerle a lo que vemos, a lo que olemos, a lo que sentimos. Porque podemos estar equivocados. Igualmente, no podemos creerle a nadie, ni por más doctorados, títulos que tenga, ni por más avance espiritual que pueda parecer que tiene, ni nada de eso. Es estar libre de todas esas ideas, este asunto de estar bienaventurado por pobreza en espíritu. 8. Están listos para emprender la nueva ruta de su vida y comenzar de nuevo a aprender su significado. Comenzar desde cero. Estar listo para comenzar desde cero. Eso es pobreza en espíritu. Por supuesto, es una belleza lo que nos comparte Medfox acá. Y entonces nos coloca en el propio asunto que es que cada uno es responsable de todo lo que nos ocurre. De acuerdo a las creencias que tenemos, nos benefician o nos afectan en nuestra vida. Entonces, ¿quién manda en nuestra vida? Nosotros. Con nuestro inventario mental. Dice Medfox, revisa tu inventario mental. Revisa que no tengas cosas ahí cargando que te estén limitando, que te estén oxidando, que te mantengan con creencias viejas, apegos, cuestiones que ya no son funcionales en tu nueva vida. Por supuesto, podemos leer. No es necesario que el hombre sufra desgracias, porque si antes buscara a Dios, las desgracias nunca vendrían. Siempre es posible elegir aprender por medio del desarrollo espiritual o mediante dolorosas experiencias. Hay de dos, o con desarrollo, estudio, aplicación y demás, o con el dolor. ¿Pero de qué aprendes? Aprendes, ¿verdad? Cuando se pierde todo, te quedas con Dios como refugio. Hay veces que esas pérdidas, por más que no sean dolorosas, no nos gusten, la verdad es que te hacen tocar fondo, y cuando tocas fondo, te tocas a Dios dentro de ti. Porque ese es tu fondo, ese es tu centro, es tu origen. Y entonces, el poder divino es en realidad la fuente de todos los bienes que la humanidad recibe. O sea, ese es el tipo de devoción con el que vivía Jesús. Esa devoción a Dios de que Él, esa energía, ese poder universal, es lo único del cual vienen todos los dones, todas las posibilidades. Y entonces el dolor y el sufrimiento no son buenos, pero son útiles para que la gente realice esa devoción, ¿verdad? Pero si nosotros ya podemos entender un poquito, aunque no la tengamos completamente desarrollada, porque sí, se necesita desarrollar la devoción, que es amor a Dios, amor a lo superior, estar pensando, sintiendo todo el tiempo, como dice, adorar en espíritu y en verdad todo el tiempo, con la presencia, pensando en algo lindo, conectando la mente, decretando palabras bonitas,
pensando, sintiendo, hacerlo consistente, por supuesto. De eso se trataría, pero ahí es por eso ayudan a veces las caídas, los errores, para reconectarnos. El confort que buscamos es justamente la presencia de Dios y da fin a todo el lamento. Cuando hablamos del confort del Espíritu Santo es cuando todo eso se barre y se te dan los dones, se te dan las cualidades, se termina todo la lamentación, tal cual. Entonces, vamos a hacer este decreto que nos da Emmett Fox en sentido para que nosotros trabajemos con esta cuestión de darle el reconocimiento de que Dios es la única fuente de toda nuestra riqueza, de todo lo bueno, de todo lo positivo. Podemos decretar: Dios es la verdadera fuente de riqueza y de todo lo que tengo. Presencia yo soy. Enséñame a sentir que tú eres el poder divino que se halla en el fondo de toda riqueza y el verdadero valor de todas las cosas. Al encontrarte a ti primeramente, encontraré en ti todo lo demás. Gracias, Padre. Ese decreto nos lo da para Mahansa Yogananda, el segundo, ¿verdad? Y que hay que trabajar, dominar la morada en la cual estamos. La morada en la cual estamos es el punto donde vivimos, nuestra casa. Sea como sea, grande, chiquita, mediana, ese es el plano que debemos de dominar. Por supuesto, vendrán otras moradas que Dios nos tiene preparadas, pero hay que concentrarnos en la que estamos actualmente, ¿verdad? En la que corresponde. Podemos seguir decretando. Yo soy la comprensión de que a Dios le pertenece todo en el mundo y yo soy su agente de confianza. Yo soy un buen administrador de toda la riqueza divina que me tiene. Reino de Dios y su justicia, plano divino y su recta comprensión. Muy bien, entonces ahí comienza justamente todo este parteaguas cuando el Maestro Jesús habla de que son bienaventurados los que lloran. Corresponde a aquellas personas que se dan cuenta de lo que necesitan y lo claman, lo llaman, lo piden para sí. Y dentro de todo esto, muy importante es que a pesar de los errores que hayamos cometido con el suministro, con la provisión, con el éxito y demás, declarar este caso del perdón y que nosotros tenemos las posibilidades de hacerlo mejor cada vez, con las riquezas, con lo que recibimos en nuestra vida, en fin, va de la mano con todo esto, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir? Dice Emmett Fox que prácticamente esto de la mansedumbre es la virtud que da pie a todas las virtudes, la virtud más poderosa que uno puede desarrollar, la mansedumbre, que no es una mansedumbre como estamos acostumbrados a escucharla en nuestros tiempos, que es de ser pues así como pues medio güey, ¿no? Medio dejado, exactamente. Sino que la mansedumbre en su contexto original es una virtud que conlleva otras virtudes, es un estado mental. Es el arte de vivir y la llave de la vida, dice Emmett Fox, para vivir con la verdad. Y dice que Jesús no puso esto de la mansedumbre nada más porque sí, sino que él era hiperrealista. Y este es el secreto del dominio, es el secreto para la maestría y el secreto que nos hará superar toda clase de dificultad. Es también lo que se llama la piedra filosofal de los alquimistas, la mansedumbre. Uy, 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 ay, ay, ay. ¿Qué será, verdad? Es la capacidad, en este caso en la metáfora de los alquimistas, de convertir el plomo, lo más débil, bajo, los sentimientos más bajos y nobles y demás, la limitación, la aflicción, en oro, el confort y la verdadera armonía. Román, entonces mansedumbre es transformar. Mansedumbre, ya se lo voy a decir, como Emmett Fox lo pone. Es una virtud que enmarca mente abierta, más fe en Dios, más reconocimiento del misterio gozoso de nuestra existencia, más el reconocimiento de infinitas posibilidades inimaginables, más el reconocimiento de la sabiduría divina en la voluntad divina. Tenemos que borrar nuestro concepto anterior.
Bueno, Mansedumbre. bueno, Dice Red Fox, mente abierta, o sea, quitarte lo bueno. todas las cosas así que pueda haber en tu mente de un aspecto. Un diagnóstico médico, mansedumbre. Borrar de tu mente cualquier cosa que puedas haber conocido de algún primo, de un amigo, borra todo eso, mente abierta. Número 2, fe en Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El bien. Así comienza. Número 3, es reconocer el misterio gozoso de nuestra existencia. ¿Qué es eso del misterio gozoso? Yo se los había adelantado cuando les decía que lo bueno está por venir. Nuestra vida es un misterio. Pero es el reconocimiento firme de que lo mejor está a la vuelta de la esquina. Está por ocurrirnos, que no hemos visto nada, que no hemos oído nada, que no hemos sabido nada, y que si lo poquito que hemos visto nos ha gustado, imagínense el gozo que viene. Súmale las infinitas posibilidades inimaginables que nuestra mente concreta no cabe en imaginar. Y número 5, la sabiduría divina que tiene la vida actuando con la voluntad, o sea, con ese poder universal. Los 5 elementos de la mansedumbre. Entonces es vivir, como dice Connie Méndez, con expectativa gozosa. Mente abierta es como cuando cae un relámpago, más bien ves el resplandor y ya sabes que va a venir el sonido, el estruendo. ¿Qué pasa en tu mente en ese momento? Dice Connie Méndez, nada. Estás con tu mente abierta. Estás con que va a venir el sonido, va a venir. Pero no sabes cómo, es un misterio. Pero al mismo tiempo tú sabes que eso va a llegar y que es una ley que se va a cumplir y te quedas esperando así. Hasta que escuchas por allá, ya lejitos. Y dices, ay, ya. Pero ahí ves que es aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, eso es un estado de mansedumbre mental. Es una belleza, por supuesto. No, pero si llega, o siempre voy a estar en la expectativa de que mañana va a haber algo mejor en la esquina y va a que llegar. Sí, justamente ahí hay un fallo de un elemento de la mansedumbre, que es las infinitas posibilidades inimaginables. Sabrá Dios. Eso es infinito. Exactamente. Es como el loquito que estaba en la isla y no sabía ni que iba a llegar Jesús, ni que había pasado por una tempestad, ni que tenían miedo los apóstoles, pero de que iba en camino, de que llegó y de que lo salvó. Y cuando lo vio dijo, ay, Jesús, te estaba esperando a ti, qué bueno que viniste. O sea, va a llegar, pero esto es quedarse con la mente en blanco, con una actitud positiva, pero al mismo tiempo sabiendo que lo mejor, o sea... Sin poner expectativa de tiempo. Es que eso es interesante, es una expectativa sin expectativa. Por eso la palabra mansedumbre había que explicarla. Porque es un feeling, es un estado mental abierto, puro, libre, pero al mismo tiempo gozoso, ilimitado, que tiene todas las cualidades. Como cuando a veces, justamente lo que comenta de la expectativa, de que si a veces estamos esperando algo o necesitamos algo y decimos, pero yo sé que fulanito o yo sé que por aquí me va a llegar, entonces estamos cerrándonos a una posibilidad cuando los caminos de Dios son infinitos y ahí es justamente donde debemos de tener la mente abierta para esperar que venga. Exactamente, es el sentido que les hablaba de la oración, que la oración en realidad quiere decir vibración, y esa vibración tiene que ser mansa, tiene que ser con mansedumbre. Entonces, bueno, lo que estoy entendiendo es cuando dar la certeza de que sí va a llegar, cuando no sé y de cómo tampoco sé, porque mi creencia anterior a la mejor es como, esta es la manzanita y luego cada vez me la pones más lejos, ahí va, entonces como que aquí la pesco. Entonces no, es dar la certeza de que va a llegar en el tiempo que tenga que llegar, ¿de qué y ya va? Soltarlo. Sí, exactamente. No viene la frustración o la expectativa. Exactamente. Yo les platiqué un episodio de mi vida donde un avión llegué al aeropuerto y no traía mi pasaporte. ¿Quién sabe dónde se me había quedado? Yo hice todo lo humanamente posible, pero no fue suficiente.
Hasta que en un momento dije, oye, pues tú das algo metafísico, Román, ya. Aplícate, chavo. Entonces, me puse a hacer lo que sabía. Lo primero que me vino a la mente, lo más fácil, que no tiene pierde, la llave de oro. Pues empecé a decir, Dios, 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 Dios. Y de pronto, yo me fui. O sea, el asunto ese que tenía se me olvidó. Yo estaba feliz así, en Dios, en Dios, en Dios. No esperaba absolutamente. Yo ya, se los voy a decir, yo había aflojado el cuerpo. Yo dije, pues, ¿qué otra me queda? O sea, no tengo mi pasaporte, sin él no puedo volar. Tengo que ver qué pasa después. Yo prácticamente... ¿Mandé? Flojito y cooperando. Ya no tenía nada, ¿me entiendes? No tenía nada en qué asirme, físicamente hablando, humanamente hablando. Entonces, me coloqué ahí, por supuesto, la mente abierta la tenía, pues porque ya, o sea, para mí ya había valido. Tenía fe, dije, bueno, pues conozco metafísica, hay un truquito metafísico, hay una enseñanza metafísica. Y dije, bueno, es un misterio qué va a pasar después, de todas maneras, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a hacerlo. Y la misma práctica me llevó, ¿cómo decir?, a sentirme bien. Ya no me estaba afectando el problema, la situación que estaba yo viviendo y demás. Entonces me fui hasta que abrí los ojos y ya venía el bus que me iba a llevar, que por maneras misteriosas que yo ni siquiera me pongo a preguntarme, tenían mi pasaporte en otro, ya sabían y ya me estaban esperando, me lo dieron, corrí y llegué a tiempo dentro de todo esto. Entonces obró ahí la sabiduría divina y por supuesto la voluntad divina no me iba a dejar trancado ahí. Entonces es una cuestión que por supuesto me tuvo que ocurrir eso para que yo la vivenciara y se las pudiera venir a platicar. Pero seguramente ante cada situación, aunque no sea tan drástica o circunstancial como puedan verlo, está para nosotros. El asunto es cómo hacemos, ¿verdad? Para vivir siempre en mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Dice, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir la tierra? La manifestación o el resultado de una causa. Todo es causa y efecto. Y por supuesto, algo cuando se habla en la tierra, cuando dice Dios hizo los cielos y la tierra, quiere decir los cielos y el reflejo, los efectos, pues. Y la tierra sería la manifestación, ¿verdad? Y heredar la tierra, ¿qué quiere decir? Podemos leer. Adquirir el dominio sobre esta experiencia, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. Eso es así. El manso hereda la tierra, recibe las causas y recibe el dominio para trabajar con esas situaciones. Entonces va por ahí la cuestión. Dice un proverbio oriental, miren qué sabio: la mansedumbre obliga a Dios mismo. Por eso la mansedumbre quizás es el poder más grande que un hombre puede tener. Dice Emmett Fox, es la llave de poder, es el éxito a toda prueba. Es la mente abierta, lista para siempre aprender y poner en práctica nuevos modos de pensar y de actuar. Imagínate una persona sin mansedumbre, le viene una situación, ya comenzando por la mente, no, pues esto, ¿qué voy a hacer? Se cerró ya. Bloqueado, blocked. Entonces comienza por ahí, ¿verdad? Ya vieron el primero, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Número 2, bienaventurados los que lloran. Número 3, bienaventurados los mansos. Exactamente, la mansedumbre. El siguiente dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Casi va por orden, ¿verdad? ¿Qué es justicia? El recto pensar. Justo en el mundo físico quiere decir lo que dos personas convienen y se les entrega a ambos. ¿Qué sé yo? Vendo guayaba, 10 pesitos, tengo los 10 pesitos, deme mi guayaba. Justicia. Así ese mercader venda la guayaba a 100 pesos,
Si hay alguien que se la paga, eso es justo. Aunque, por eso dicen que la justicia es ciega. Porque la justicia corresponde, en el plano físico, al elemento que dos personas están de acuerdo a cumplir uno con otro. ¿Vamos? Justicia mental corresponde a que, en este caso, en nuestra mente se haga un recto pensamiento para que podamos recibir lo recto en nuestra vida, lo correcto y lo justo. Entonces, cuando se habla de justicia, es justicia en mi mente. Que en mi mente siempre estén los pensamientos correctos. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no solamente hambre, sino sed también. Hambre tiene que ver con masticar y la sed con recibir. Entonces dice, porque ellos serán saciados. Si tú tienes el pensamiento correcto, va a venir por correspondencia el plano correcto, la solución correcta y demás. Eso es justamente lo que significa pensar y expresar. Un estado mental, aunque sea mental, incluye también al pensamiento y el sentimiento. En metafísica estudiamos el pensamiento y el sentimiento juntos. Entonces, mantener un estado mental, en este caso, de hambre y sed de justicia, es todo el tiempo estar buscando esos aspectos. Y expresar quiere decir presionar hacia afuera. Fuera, presar, presión. ¿Vale? Entonces nosotros expresamos todo el tiempo nuestros pensamientos, forman una presión que se manifiesta. Y la clave ahí es concentrarnos en Dios más que en nuestras dificultades. Dios, 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 Dios. Se te olvida el pedo. Se te olvida ya es horario para adultos, ya ahorita ya vi. Se te olvida las dificultades. Dice Medfog, aunque el decreto sirva para que se te olvide lo que estás pasando, ya funcionó. Ahí está la clave, porque estás entrando en otro plano. Si estás concentrado haciendo tu decreto, eso ya manifiesta, ¿verdad? El asunto, ustedes van a ver que es hacer el hábito mental. Esto quiere decir que tiene que ser rítmico. Un día sí, y otro 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 día sí. Y eso nos va dando potencia. Eso va haciendo el bien más fuerte. Es como un dínamo, ¿verdad? Rum, 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 rum. Lo sueltas, potencia. Requiere ritmo mental y un acto mental que ocurre en donde estoy en el actual momento. Como siempre hay un acto mental, dice Medfog. Esto es en el momento en el que estoy. ¿Cómo es el modo para conectarme? ¿Cómo donde estoy? A lo mejor estoy en la taquería. ¿Cómo es la sed y hambre de justicia aquí? Bueno, primero me como el taco y luego tengo hambre, me como el taco. ¿Qué? Bueno, pensar que esos alimentos me van a dar nutrientes, pensar que bendecir los alimentos, que sean salud para mi cuerpo. Eso es una justicia mental para lo que estás haciendo en ese momento. Siempre, ante cada acto que estés viviendo, hay justicia. Hay una justicia que cumplir, un deber ser. Y eso es algo que hay que ir viviendo, ¿verdad? La metafísica, por eso dice, orar sin cesar. También esto nos hace que no nos desanimemos si nuestro progreso parece lento. Porque esa hambre y esa sed, de acuerdo al hambre y a la sed que tengas, vas a avanzar. Y entonces, si eso lo ponemos de primero, si lo ponemos como una necesidad vital, por supuesto que nuestro avance, nos vamos a quedar satisfechos, pues de acuerdo a lo que tengamos, ¿verdad? Pero no nos condenemos, eso es muy importante. Este precepto nos enseña a no condenarnos, porque de acuerdo al apetito que tengamos es que vamos a ir avanzando. Y aquí es donde nos dice que tenemos que hacer el inventario mental, ¿verdad? Meditar en nuestra vida a cada momento. Y podemos leer, dice, si un hombre busca la verdad y la justicia de todo corazón, será coronado con éxito. Dios no es falso ni se burla de sus hijos. Eso es así, si tú te mantienes en esa hambre y sed, vienen. Sigue diciendo ahora sí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Este es uno de los preceptos que es lo que es. Porque incluso en el Padre Nuestro Jesús lo encomienda por segunda vez. Que se me perdonen como soy perdonado. De acuerdo a la vara que mides serás medido.
Entonces, obviamente hay una bienaventuranza, un bienestar en ser misericordioso, porque la vida no te jode como tú has jodido. No te latiguea como has latigueado. Vamos a ver si nos empezamos a ser responsables de nosotros mismos. Por supuesto, todo lo que emitimos en vías de las otras personas va a venir hacia nosotros. Aunque a nosotros no nos parezca rudo. No, yo le hablé normal, porque yo así hablo. Pero si no nos dimos cuenta, así soy norteño hasta el tope, ¿verdad? Pero si no nos damos cuenta, eso en algún momento va a venir como rudeza a nuestra vida. Entonces, por supuesto, más valdría ser condescendientes. Bueno, así es norteño, ya, no pasa nada. Para que con nosotros también suceda. Ellos alcanzarán la misericordia. Hay que ser mentalmente misericordiosos. Es una belleza, por supuesto. Dice, las buenas acciones acompañadas de pensamientos no bondadosos son pura hipocresía. Son dictadas por el temor, el deseo de vanagloria o algo semejante. O sea, tratar bien a las personas, así como para que vean que yo esto, el otro. Algo, tiene que ser de corazón, por supuesto, lo que se refiere a Emmett Fox. Y hay que ayudarle a una persona discordante con el pensamiento adecuado. Eso lo hemos estudiado en las charlas del amor. Decimos, pero si yo no odio al odioso, él es el que me odia. ¿Yo por qué voy a andar haciendo algo? Pues sí. El deber, la justicia o la misericordia es activa. No es ser misericordioso cuando ya te hicieron algo. Es desde que viene mentalmente una situación. Tú tienes la herramienta para neutralizar, para perdonar, para pensar bien de esa persona, para pensar que es amoroso, bondadoso y mantenerlo a raya pues con el amor. Entonces, esto es interesante. Es el poder del pensamiento espiritual. El mismo trato que les damos a los otros, tarde o temprano es el que recibiremos. Por supuesto, Jesús en estas bienaventuranzas estaba dando lo mejor de lo mejor dentro de su enseñanza que daba. Y sigue diciendo, ¿se acuerdan? ¿Cuál sigue después de los misericordiosos? Los limpios de corazón, ¿verdad? Los que purifican su corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú purificas tu corazón, que el corazón quiere decir la mente profunda, tú vas a ver a Dios cara a cara. Tú conoces el principio original de esa energía. El chiste, entonces hay que enfocarnos en purificar nuestro corazón, que en este caso es lo más profundo de nuestra vida. Ver quiere decir la percepción espiritual, tener percepción espiritual. Si tú purificas tu mente, te viene la percepción espiritual, que es la capacidad de ver la naturaleza de Dios. El amor, donde hay odio. La paz, donde hay guerra. La libertad, donde hay error y demás. Y el cielo, es muy interesante, aquí es donde comienzan a ver todo esto. Quiere decir estar rodeado de la presencia de Dios. Y el cielo produce un fenómeno distinto a la tierra. En la tierra estamos limitados por paredes, muros. Abajo hay, pues sí, tierra. Pero en el cielo no hay espacio, límite de espacio. Y en el cielo no hay límite de tiempo. Nosotros aquí, tengo que llegar aquí, tengo que ir acá ahora, a esta hora, abren, cierran, etc. En el cielo no. El cielo es el símbolo que utiliza Jesús para hablar de una vida sin limitaciones en ningún ámbito. Dios, entonces, de acuerdo con esto, es la experiencia de conocer la verdad, la verdadera libertad infinita y felicidad perfecta. Dios es una experiencia, no es un ente. Podemos leer, Dios es la causa verdadera y el único poder verdadero que existe. Por supuesto, el corazón quiere decir la mente profunda, y ese es el tipo de devoción, ¿verdad? Para que un conocimiento pueda cambiarnos es necesario que se incorpore a nuestra mente subconsciente por medio de la oración científica. Es el único modo de hacerlo. Los científicos muchas veces están quebrando las cabezas para encontrar cómo cambiar los hábitos, cómo entrar al ADN y modificar esto, el otro del ser humano, cuando en realidad la solución a todo eso es la oración utilizada científicamente para transmutar todos esos hechos. Entonces, ¿qué es lo que dice ya en explicación de esta bienaventuranza? Dice, bienaventurados quienes reconocen a Dios como la única causa verdadera,
la única presencia verdadera y el único poder real, porque ellos vencerán todas las limitaciones del espacio, tiempo y materia, así como las flaquezas de la mente carnal, y estarás conscientes y gozarán para siempre de la presencia de Dios. Mira, estarán conscientes de que están viviendo y vivirán en esa presencia de Dios. ¿Qué sigue después de los limpios de mente? Los pacíficos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice Emmett Fox, podemos leer: un cambio en el carácter o en el espíritu es un verdadero cambio. El sujeto se torna diferente y durante el resto de su vida se conduce de forma diferente. Es imposible orar sin que nos hagamos diferentes en algún grado. Conversión quiere decir hacerlo nuevo, o sea, se produce una conversión cuando nosotros oramos. Dice, aunque sea un poquito que hayas orado, eso ya te cambia un pequeño switch mental, te cambia tu estado, te cambia tu situación. Y por supuesto, va por ahí la cuestión. Oración, hemos visto entonces que es acción. Es la hora de la acción, el momento de la verdad actual. Cómo pensamos, cómo sentimos, si estamos bienaventurados prácticamente en este momento. Todo esfuerzo encaminado a este fin es la forma más elevada de contemplación. Cuando la oración es eficaz, la presencia de Dios se realiza en nosotros, o sea, completa. Ser pacífico quiere decir paz verdadera y serenidad en las propias almas. La serenidad es el gran vehículo de la presencia de Dios. La serenidad misma solo se obtiene por la oración y por la acción de perdonar a los demás y a uno mismo. ¿Queremos paz? Ahí dice las dos claves. Número 1, orar, decretar. Yo siempre les digo, al que decreta se le ve en la careta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso da una paz. Cuando una persona hace sus decretos, eso por sí solo te va calmando, te va haciendo una espada, pues te da firmeza, te da tranquilidad, te da firmeza de propósito, hace que las cosas funcionen bien y eso se refleja en el semblante. Y número 2, del requisito para vivir en paz, perdonar y perdonarnos. No podemos vivir cargando cosas, cuestiones que ni siquiera son nuestras a veces, y las que son nuestras menos, ni las de los demás. Entonces todo el tiempo llama a Violeta, ya saben, perdón, ley del perdón, llama a Violeta 3 veces al día. Después ya vienen los perseguidos, ¿verdad? Las persecuciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Ya nuevamente hemos explicado que cada uno es responsable de todo lo que le ocurre. ¿Por qué? Por el estado mental que sostenemos. Entonces, una persecución, ¿por qué vendría? Por una justicia. Por una no justicia. Por un error mental que hace que las leyes se cumplan. O sea, la justicia siempre es justicia. Entonces, creernos perseguidos, creernos condenados, creernos esto y demás, ¿qué es lo que hace? Que nos podamos dar cuenta del error mental que tenemos al creernos así. Entonces, hay que salir de todo eso. El origen de toda persecución no es otra cosa que nosotros mismos. Siempre que nos sintamos inclinados a ceder a la cólera o a la desesperación. O sea, así como persigues, te perseguirán. Tú te encoleras, ¿verdad? Sí, está bien dicho. Con alguien. Poquito, mucho, lo que sea. Haces que alguien venga y se encolerice contra ti. Y nosotros, cuando dejamos esos gaps, esos vacíos, cuando nos... ¡Ay, ya te dije que sí, que está en la mesa! ¡Ay, perdóname, padre! Uno tendría que darse cuenta, dicen los maestros. Pero si, ay, nada, le dije así poquito. Ay, no aguanta nada. No aguanta nada. Le hace falta estudiar metafísica. Eso hace que en algún momento eso venga a nosotros también. O sea, cuando se habla de paz y de pacificadores y de mansedumbre y se habla de todo, es porque es estrictamente lo que es. Porque eso no da pie a que nos venga persecución. Porque la persecución es causa de nuestra propia persecución.
O sea, es que ahí vamos en contra de los principios. Exactamente. Tenemos que vivirlo. Totalmente. Okay. Dice, entonces somos perseguidos a causa de la justicia. Pues sí, las leyes se van a cumplir debido a eso. Todo tratamiento espiritual implica un enfrentamiento con el yo inferior, o sea, estamos trabajando con nuestro yo inferior. ¿Qué había que trabajar ahí? El amor, la adaptabilidad, el entendimiento, el rayo rosa, el te envuelve en mi círculo de amor, todo lo que nosotros sabemos que es metafísico, en este caso, y misericordioso con esas personas y listo, ¿verdad? Pero bueno, tarde que temprano han de venir, hay que vencer lo antes posible, o sea, no esperar a que venga el odiosillo ese para que te prueben el amor. Tú ya desde aquí, estás aquí en este momento actual, te puedes dar cuenta, ya, esa persona necesita que yo le aplique un tratamiento de amor, que le meta el dedito y que seamos felices todos, ¿verdad? Así es. Si nos acontecen molestias y dificultades, es sin duda que algo en nuestra mente necesita ser examinado y aclarado. Tenemos que reflexionar cuando las cosas no nos estén sonriendo, porque eso quiere decir que hay algo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Aquí está, dice que este precepto es el de los peligros más graves para los débiles, los vanidosos y los presuntuosos, ya que solo podemos recibir en nuestra existencia lo que nos corresponde y nadie puede impedirnos conseguir lo que nos toca, por lo que toda frustración proviene de lo inferior. Imagínate a una persona con muchas posesiones mentales que ella es la culpa de todo lo que le pasa. Yo, me dice a mí, no. Son ellos, este otro, es aquí, es los ladrones, los sacados. Por supuesto, el orgullo no permite que nos demos cuenta de esas cosas. Y es a donde hay que profundizar. Amar a los enemigos científicamente significa reconocerles la verdad, ser misericordiosos mentalmente, es lo que hablamos, ¿verdad? Y no hay que valorar el martirio, por lo que le pasó a Jesús. Jesús no era su meta el martirio, su meta era sobrepasar la muerte. Que a raíz de eso ocurrió pues una masacre con él, eso pues es otro aspecto. Pero nosotros no debemos de valorar ni creer que es bueno estar martirizado, estar sufriendo, estar pasando por cosas que según esto no hay que aceptar el sufrimiento. Eso no forma parte del designio. ¿Y cómo acaban estas bienaventuranzas? Bienaventurados seréis cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Exactamente. Esto es el último principio. Que bueno, tiene que ver justamente con, dice Emmett Fox aquí en su libro, dice en la página 56, el ser vituperiado y denunciado es causa de gozo y felicidad, ya que los profetas y los grandes iluminados sufrieron también esas cosas. El origen de toda persecución no es otra cosa que nosotros mismos, y eso es justamente parte del tratamiento que hay que llevar en nuestra vida. Prácticamente todo esto de los principios lo van a encontrar pues desde lo que vimos hoy desde la página 1 hasta la 59, que son los primeros 2 capítulos del Sermón de la Montaña, y bueno, ya luego sigue con la siguiente parte, ¿verdad?, del Sermón de la Montaña. Apenas vamos comenzando con ello para que lo chequen. ¿Alguna duda de lo que acabamos de estudiar? Sí. En una de las diapositivas decía que la frustración viene de lo inferior. Uh-huh. ¿Se refiere al ego, o sea, a nuestra actitud mental? Exactamente, porque de alguna u otra forma la frustración viene a raíz de una expectativa que tenemos, un deseo incumplido. Y entonces, por tener nuestra mente enfocada en eso, tanto si se cumple como si no se cumple, vamos a sufrir. Mientras no lo tengamos, sufrimos, y cuando lo tengamos no, pero cuando lo tengamos quizás, quién sabe cuánto tiempo sea eso que esperamos. A veces si lo tenemos lo voy a sufrir porque me lo van a quitar. Entonces, Sufres exactamente, no me lo vayan a robar. Sí, muy bien observado, Moni. Muy bien bajada la bola. Y es así, a ver, ¿ya se acuerdan de las bienaventuranzas? Número 1, bienaventurados los pobres en espíritu. Número 2, los que lloran. Número 3, los que tienen, los mansos, exactamente. Luego, ahora sí, los que tienen hambre y sed de justicia. Número 5,
los misericordiosos. Número 6, los limpios de corazón. Número 7, los pacificadores. Y número 8, los perseguidos, ¿verdad? Ahí está, y los tienen, bueno, un aplauso para ustedes, por lo menos tienen la base, ¿verdad? Para todo eso, vamos a cerrar esta sesión desde Monterrey, Nuevo León, en México, donde llevamos a cabo estos estudios. Todo mundo, quien quiera, puede venir a estos estudios que no se cobran, solamente se costean con la donación y aportación libre que damos los que estamos acá, y eso permite que tengamos más enseñanzas en el futuro. Entonces todo el mundo es bienvenido a seguir estas enseñanzas si se encuentra por acá en el área.